Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry. Mi agradecimiento a todos ustedes. Este es su programa, Nueva Constitución. A los hermanos, hermanas que nos ven no solamente en esta gran región del Cusco, sino en otras regiones donde esta corporación multimedia tiene a bien llegar con su estirpe totalmente democrática, y a todos los que nos pueden ver, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, vía www.rtveldiario.pe. Este programa, como ustedes saben, llega todos los domingos, por segunda vez, vale decir la repetición del sábado, donde de 10 a 11 de la noche presentamos este programa, y repito, al día siguiente, el domingo, de 4 a 5 de la tarde. ¿Qué cosa pretendemos en este programa transmitir a toda nuestra audiencia, a quien también tenemos que agradecerle por los constantes comentarios que recibimos respecto a este programa? Lo que intentamos es crear conciencia primero de la necesidad básica, elemental, total y absoluta de un cambio de constitución en el Perú. Lo que para nosotros los abogados representa el más alto cuerpo jurídico de la República, vale decir las obligaciones y derechos de todo peruano y peruana, creemos que estamos bajo un colapso, bajo una crisis, no solamente por el origen de la actual Constitución del 93, que como ustedes recordarán, es producto de un fraude total, probado, no es ninguna exageración de nuestra parte. Todo esto nace con el gobierno del condenado Fujimori, donde, en contubernio con su compinche Vladimiro Montesinos, que representaron el gobierno hasta este momento más corrupto de la historia del Perú, elucubran, diseñan, programan en lo que nosotros los penalistas llamamos asociación ilícita para delinquir, según el artículo 137 del Código Penal, todo un diseño, toda una estrategia para eliminar, derogar, disolver, como dijo el dictador Fujimori, la Constitución del 79. ¿Qué dice este alto cuerpo jurídico del 79? En su artículo 206 enmarca un mandato contractual donde no se puede derogar esta Constitución en tanto y en cuanto no venga una responsabilidad inmediata a los que ocasionen esa derogatoria, con responsabilidades civiles, responsabilidades penales y administrativas, inclusive con embargo de sus bienes y con una norma totalmente coercitiva a los que se atrevieran a crear un colapso en el proceso constitucional del Perú. Pese a todo ello, el inicio de 1990 con la dictadura de Fujimori, se trata de tener una nueva constitución totalmente extractivista, totalmente abusiva de parte de una minoría en detrimento de las grandes mayorías. Esto no implica lo que trato de interpretar, de que estamos en contra de la inversión, estamos en contra del crecimiento económico. Yo, como más de una vez he repetido, sería un apóstata, un hereje, en mi condición de economista, de licenciado en Administración de Empresas, y de abogado y de empresario. O sea, empresario viene de emprender y la Constitución debería ser un leitmotiv para que el crecimiento, el emprendimiento de los peruanos sea y represente la primera prioridad.
Nosotros creemos que esta Constitución no es así. En mérito a ello, me cupo la responsabilidad como abogado constitucionalista de autorretarme en un emprendimiento de elaborar una nueva Constitución. Cuando nosotros hablamos de ello, quiero, a manera de ilustración somera, tratar de que cada uno de ustedes, hermanos, hermanas que nos están viendo y escuchando, traten de respecto a cómo captar la posibilidad de un cambio de Constitución, bajo qué normas podríamos establecer ello. Lo primero es un referéndum donde la ciudadanía transmite en forma mayoritaria su deseo de cambio. El otro tema va por una asamblea constituyente, pero tenemos que ser realistas. Los llamados, y creo que esto representa una lisonja o un piropo, o torongos, vale decir los congresistas, que están pues con un decrépito porcentaje de aceptación de la población, de ninguna manera cualquier termómetro que se ponga puede dar un resultado de que tendrían alguna intención mínima de un cambio de la Constitución. ¿Por qué? Porque la orden de entrada del presidente de la República, que nos prometió, como en mi caso, que yo también estuve de candidato a la presidencia de la República en la última elección y saqué el chicote en el debate como una muestra de lucha contra la corrupción, el actual presidente Ollanta ha sufrido pues una metamorfosis de 180 grados, un cambio total y absoluto, donde la orden expresa del Ejecutivo es no cambiar un ápice de la Constitución ilegal, ilegítima, sin firma siquiera de Fujimori, porque ustedes recordarán que él, al fugarse a Japón y renunciando vía un fax, de inmediato el Congreso, en plenario, en mérito al artículo 113 de la Constitución, lo destituyó y eliminó la firma de Fujimori en la Constitución vigente. O sea, legalmente esa Constitución es totalmente ilegítima. Si bien es cierto, vamos a captar profanos y abogados que un país no podría conducirse sin una Constitución, es que el Perú se ve obligado a mantenerla en vigencia, porque si no sería un caos, una anarquía total y absoluta. En mérito a ello, el paso para que podamos intentar una asamblea constituyente convocado ya sea por el Ejecutivo o por el Legislativo es totalmente utópico, quimérico, una ilusión que va a ser frustrada de inmediato. Existe otro método que es el que hemos nosotros caminado, que representa una iniciativa legislativa. Esta iniciativa legislativa está enmarcada en el derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos en el Perú de aportar un proyecto, sea de modificatoria parcial o sea de un cambio que hemos nosotros planteado y hemos presentado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde en forma total y absoluta variamos, cambiamos 180 grados la Constitución del condenado Fujimori. Este método, que consideramos que era lo mejor, se tradujo en el resultado de cuando terminó mi frustrado intento de ingresar a la presidencia en la última elección del 2011, porque como siempre decimos, no soy ladrón, ni quiero aprender a hacerlo. Y en esto no estoy exagerando. Tenemos una visión para el próximo 2016 que representan todos los supuestos candidatos más importantes a la presidencia, procesados con habeas corpus, como hemos explicado en muchos programas. No me investiguen. O sea, el habeas corpus, que es
una gran categoría jurídica según el artículo 200 de la Constitución, título quinto, que representa dónde está mi cuerpo, la defensa al sacrosanto derecho a la libertad en peligro, usted presenta un habeas corpus, sea en un borrador, sea en una solicitud verbal, por tercera persona, con abogado o sin él. Ahora lo han tergiversado totalmente. Ahora el habeas corpus se presenta, lo último que estamos viendo con la señora Nadine Heredia, la primera dama, donde no quiero que me investiguen. Oiga, esto es algo, un acto de prostitución total a este gran derecho del habeas corpus, pero que desgraciadamente en un sistema judicial que tenemos totalmente viciado, con actos de corrupción per se constante, por supuesto, siempre diciendo respeto absoluto a buenos jueces, magistrados, fiscales, vocales, etcétera. Excepciones, pero fíjense ustedes cómo está el porcentaje de aceptación con el Poder Judicial. En mérito a ello, al ver, digo, frustrados mis intentos presidenciales, dije, ¿cómo puedo colaborar con el Perú? ¿Cómo podemos los peruanos pensar en un país diferente, con nuevas generaciones que nos van a suceder, con nuestros hijos, en mi caso, con dos varones, uno ya abogado y el otro en proceso de ser profesional? La pregunta tenía una respuesta inmediata. Mi especialidad es ser constitucionalista y de inmediato nos pusimos a bregar en un trabajo que no es fácil, un trabajo que tiene algo atípico, que de inmediato tuve que buscar una solución. Lo más lógico hubiese sido invitar a un grupo de colegas constitucionalistas y decir, bueno, vamos a armar una nueva constitución según nuestro criterio. Era un reto casi imposible de lograr, porque como profesionales que somos y por ciudadanos solamente que representamos en nuestra capacidad constitucional, era que cada uno de nosotros iba a tener un criterio diferente. Eran matices que no nos íbamos a poner de acuerdo. Asumí el reto en forma personal e inicié el trabajo. Es sumamente difícil. Usted cambia el artículo 42, choca con el 45, el 46 tiene que concatenar con el 61. Como un ajedrez se va armando el proyecto. La norma dice, una vez terminado, esto para mí fue algo muy interesante, estimulante, muy efectivista en todo lo que representa la satisfacción de haber presentado o haber terminado en ese momento una futura Carta Magna. No que representara pues ni revolución, ni insumisión per se, ni acto de rebeldía total y absoluto con todo lo establecido, no. La Constitución vigente, en todo lo que es los derechos fundamentales, en todos los que son los derechos de la persona, tienen un correlato, y no podría ser de otra manera, con la Declaración de Derechos Humanos y con una serie de pactos internacionales que representan eso, los derechos humanos, los derechos elementales y fundamentales del ciudadano, en este caso peruano. Eso no puede ser cambiado, podrá ser modificado, mejorado, pero son derechos, repito, inherentes a cualquier país que funge de democrático y que tiene que amparar estos derechos, repito, fundamentales. Eso no está en discusión, ni hubiese sido pues totalmente, no diría solamente intrépido, sino fuera de la realidad, tratar de cambiar esos derechos básicos e inherentes al ser humano y conquistados luego de una serie de luchas, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Lo que sí estaba en tela de juicio, y sigue estándolo porque desgraciadamente seguimos bajo la égida de esta constitución del condenado Fujimori, donde un señor como Toledo, que luego estuvo de presidente, también prometió cambios en la Constitución, no hizo absolutamente nada. Luego estuvo Alan García, tampoco, y ahora Humala, menos. Bajo ello,
total satisfacción de terminar el proyecto, lo presentamos a la OMPE y yo sorpresa, como la orden del más alto funcionario público, el mandante, en este caso el presidente Humala, es no cambiar un ápice, definitivamente la OMPE me envía una resolución, declárese totalmente inadmisible, vale decir, ni siquiera me admitían mi proyecto y por ende improcedente. Esto originó no solamente un reto para el que habla, sino una solicitud inmediata para reunirme con la doctora Chu, que en ese momento era la jefa de la OMPE, y con todo su cuerpo asesor, sus abogados que definitivamente tenían que haber visto el proyecto para dar ese dictamen. La cuestión no era jurídica, la cuestión era política, porque la norma viene del más alto nivel. Pedí la cita, comenzó la discusión, que fue verdaderamente al comienzo muy alturada, pero llegó un momento donde yo veía una barrera total y absoluta de tipo político, ideológico, de conceptos bajo órdenes del que más puede en el país, y dije, un momentito, ¿ustedes me van a negar el derecho constitucional de presentar este proyecto y tener la posibilidad de un futuro cambio en la Constitución? Parece que estos funcionarios sintieron un poco de temor y bueno, me dijeron, oiga, doctor Noriega Salaverry, cambie esta coma, este punto y se la aprobamos, y la aprobaron. Acá yo tengo el documento que tiene un título que se me ocurrió ponerlo, para que ustedes vayan viendo cuál fue el criterio conceptual de todo lo que representa este proyecto. Dice, cambio constitucional, la gran, puntos suspensivos, diosa transformación con inclusión social. Es un poco, si bien es cierto, no ironía, pero un poco empatar con lo que fue el gran engaño de Humala y compañía, cuando nos habló de la gran transformación. Y a continuación pongo la hoja de ruta a favor del Perú, porque no hay otra hoja de ruta más importante en un país que no sea la Carta Magna. Y un poco para entrar en rima ponemos por una nueva nación, una nueva constitución, vale decir un nuevo Estado, un Estado que represente ese emprendimiento que dije al inicio y donde usted, hermano, hermana, que son empresarios pequeños, medianos o lo que fuere en el Perú, tengan la preeminencia constitucional de tener derechos implícitos y explícitos a usted que representen también mayores ingresos, una mejor posición. Acá, desgraciadamente, la Constitución de Fujimori solamente da la preeminencia, la prioridad a todo lo que viene de fuera, poniéndonos en maníacos exportadores de materias primas, veedores de cómo se transita los productos primarios hacia otros países y con réditos para el Perú que representan, como dijo Alan García una vez y sacó una norma totalmente hiriente contra la dignidad del peruano, el óvulo voluntario minero, el óvulo. El óvulo es lo que usted le pide siendo un pordiosero, siendo una persona que está cero economía, un indigente, y así lo puso Alan García, el óvulo, vale decir, el criterio del minero de dar un óvulo al Estado. Continúo colocando, se iniciará la transformación con este cambio de constitución, todo lo demás será desilusión. Y el artículo 62 de la Constitución, que lo vendremos desarrollando en los próximos programas, porque les voy a dar una serie de sorpresas de cómo acá en esta excelente región del Cusco, donde está el centro de los pueblos del Tahuantinsuyo, este artículo 62
como ponemos acá, el artículo 62 de la actual Constitución del 93 esclaviza al Congreso de la República y a todo el Perú. Con esta Constitución los libertamos. ¿Cuál es el criterio no jurídico? Porque no quiero ingresar a cómo hemos modificado la Constitución de Fujimori en 23 artículos y luego aportamos 23 disposiciones transitorias. ¿Qué significa ello? En un bull hemos concluido con 23 artículos claves para variar 180 grados esa Constitución. Pero además le hemos agregado 23 disposiciones transitorias que complementan ese cambio total de Constitución. Vale decir, hemos escogido un camino por el conocimiento que tenemos de estos temas que va a abreviar, como luego explicaré, el futuro cambio que todos ansiamos. Uno de los puntos claves que establecemos en la Constitución es el tema del agua. El tema del agua que va no solamente en las constituciones mayoritarias del mundo, en, yo diría, un 99.9 de constituciones del orbe le reconocen al agua como un derecho humano inherente a la persona y que el Estado tiene la obligación contractual de preservar este recurso que sin él no habría humanidad. ¿Qué pasa con la Constitución de Fujimori, la actual vigente? Simple y llanamente, usted minero que viene de cualquier país del mundo o minero peruano puede hacer labor de exploración y explotación en cabeceras de cuenca. Acá es importante aclarar lo que muchos televidentes conocen. Yo nací en Lima, vivo en Lima, ahora tengo el gran placer de estar mucho tiempo acá en el Cusco con lo que yo sé hacer, defensas ad honorem humanitarias a una serie de gremios, personas, etcétera, etcétera, que son vilipendiadas y abusadas por dictadorcillos regionales, provinciales o distritales. En fin, el aparato del Estado, puesto específicamente en esta región Cusco, de cómo se dan la licencia fatídica, abusiva, de incorporar en todo lo que son sus acciones temas de ataque al disminuido, al marginado, al desposeído, que a la larga representan las grandes mayorías. Ese es el tema que me convoca acá en la región Cusco. En mérito a ello, también lo he dicho más de una vez en el programa, al ver la problemática que se iniciaba en Cajamarca, me fui a vivir a Cajamarca. He estado año y medio con mis hermanos campesinos, que los he defendido contra un abuso que a algunos les parecerá raro, de cómo Noriega Salaverry habla de que es empresario, además que es economista, etcétera, etcétera, y que busca incrementar la inversión, y cómo asesoró a los campesinos en contra del proyecto Conga, y a la larga Cajamarca ganó, porque Conga no va. La explicación es clara. Yo conozco a los dueños de la empresa Yanacocha, que como ustedes saben, la empresa Yanacocha está más de 21 años en Cajamarca, ha cometido un sinfín de crímenes. Durante esos 21 años algo está pasando. Cajamarca es una de las regiones más pobres de la República. Oiga, y usted saque el oro con la uña. No es que seamos antimineros, no me considero como tal. Estoy hablando netamente como empresario. Algo está pasando. Si el país llamado Perú, que tanto queremos, tiene una región como Cajamarca con tanta riqueza, en este caso de oro, con una gran transnacional como Yanacocha, que está 21 años trabajando, y tiene Cajamarca el liderazgo en cáncer estomacal, digestivo. ¿Por qué? Porque respiramos metales pesados. Además, tenemos liderazgo en todo lo que es de nutrición infantil.
Y tercero, ya dije, una de las regiones más pobres del Perú. La pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, pues, lo que está pasando es claro. La Constitución vigente, la que nos rige, no tiene ningún escrúpulo en que estas exploraciones y explotaciones, como pretendía hacer Yanacocha con el tema Conga, sean indiscriminados. Entonces, usted va al mejor o uno de los mejores restaurantes allá en la Plaza de Armas de Cajamarca, llamado el restaurante Salas. A mí me ha pasado, a las 12 del día abrí el caño y no salía agua. Oiga, y con Conga, si es que hubiésemos permitido que vaya adelante, nos iban a eliminar 4 lagunas, el Perol, Mala, Chica y Azul. Eso iba a representar, y ustedes se imaginan, un colapso en un bien para satisfacer un derecho humano básico, fundamental y elemental, que es el agua. En mérito a ello, nosotros establecemos lo siguiente. Repito, esto, lo que voy a dar lectura, es una versión no jurídica para que no sea tedioso el tema. Lo he querido cambiar en un idioma más coloquial, que se pueda captar mucho más rápido y no entrar en el tema, repito, jurídico puramente. Nosotros decimos, en esta nueva Constitución, el agua no se privatiza por ningún motivo, dado que es un derecho humano, por lo que el Estado no permitirá que por alguna concesión u otra gestión se ponga en peligro el total y justo abastecimiento de la población o a la población nacional. Pero es algo elemental. Yanacocha, como ustedes deben de saber, tiene 3 socios como compañía o gran empresa transnacional, que acaba de descubrírsele que durante estos 21 años ha cometido elusión y evasión de impuestos. O sea, no satisfecha con haber ganado cientos de miles de millones de dólares durante todo este tiempo en ventas brutas, y vamos a ver cuánto le quedó de utilidad, simple y llanamente evade y está bajo la elusión, está bajo la lupa del Estado peruano, que desgraciadamente tenemos una SUNAT donde hasta hace poco ha estado la prima de la señora primera dama Nadine Heredia, la señora Quispe, como jefa de la SUNAT, y por cierto, a Yanacocha no la toca ni con el pétalo de una rosa, pero usted tiene un kiosco, una pequeña tiendita en la esquina, deja de pagar un sol en los impuestos que tiene obligación de pagar y le cierran, le ponen unos papelones ahí de clausurado. Todo esto implica que estos 3 socios, el primero, una de las grandes transnacionales a nivel mundial con sede en Estados Unidos llamada Newmont, cuyo CEO, cuyo presidente es un norteamericano de nombre Richard O'Brien, que debe estar pues echado en un gran sofá allá en los Estados Unidos, diciendo: estos peruanos están como hace 500 años, yo tengo el derecho, por el dinero que manejo, de explotar no solamente los yacimientos, sino también explotar a nuestra gente en forma mayoritaria y masiva. El segundo socio es un pésimo peruano, que es el CEO de Buenaventura, que es una compañía minera con un gran prontuario en todo lo que representa contaminación del medio ambiente, y cuyo CEO, presidente, se llama Roque Benavides. Y el tercer socio, para sorpresa de muchos, es nada menos y nada más que el Banco Mundial, cuya sede está en Estados Unidos, y es el que nos maneja con el Banco Interamericano y el Fondo Monetario Internacional todos los créditos, sobre todo a los países emergentes como nosotros, y nos tiene bajo unas condiciones leoninas totalmente que nos ahorcan en nuestros créditos constantes, a quien tenemos que recurrir por este sistema totalmente neoliberal, que ustedes van, en la medida al escuchar lo que nosotros determinamos en la nueva Constitución, van a poder incidir y captar de cómo es este sistema el que nos tiene
totalmente en la realidad que nos encontramos. Ahora con una economía con grandes problemas, no solamente este año, sino auguramos que el próximo año va a ser mucho más complicado. Los mejores augurios de mis colegas economistas que manejan las variables macroeconómicas en el país y que están siempre echando el termómetro respecto a lo que va a ser los próximos meses en el Perú, se calcula que de repente no vamos a llegar o vamos a ahí estar por el 2% de crecimiento. Y algunos, los más optimistas, con el 3% de crecimiento. El otro punto que concatena con el primero que les he explicado es que, ya lo dije en su momento, prohibición total y absoluta de exploración y explotación en cabeceras de cuenca. Y luego entramos al problema de la educación. Repito constantemente ese maléfico lema fascista, dictatorial, nazi en el peor término y expresión de la experiencia que se sucedió con esta actitud totalmente criminal y de tener al pueblo oprimido: mantén ignorante al soberano y manipúlalo. Mantén ignorante al soberano y manipúlalo. El lema de esos dictadores. ¿Por qué? Porque si usted ilustra, usted educa al pueblo de cualquier país del mundo, ese país ilustrado no va a ser manipulado, no va a ser conducido a gusto y regusto del dictador. Eso es lo que estoy seguro, no solamente Humala, sino sus antecesores, sobre todo en los últimos tiempos, nacido con el tema de Fujimori y la nueva Constitución, como parte de una disolución, como hemos dicho, de la anterior, ha pretendido y siguen pretendiendo mantenernos totalmente manipulados. Y no especulo. En el último mensaje de Humala al Congreso de la República, que por obligación tiene que darlo, como ustedes saben, todos los 28 de julio, fecha de la independencia, y tiene que leerlo, nos habló entre bombos y platillos que tenía más o menos un 3.2% del presupuesto para la educación. ¿Nosotros qué establecemos en nuestro proyecto de nueva Constitución? Somos muy claros. El 6% del Producto Bruto Interno. ¿Esto qué representa? Representa que vamos a tener resultados que no los que vemos ahora. Como informé semanas antes, luego del discurso presidencial, en nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, en mi calidad de director, yo tuve que redactar el editorial y dije: oiga, ¿pero qué pretende Humala? ¿Que somos criaturas que no entendemos? Él habla del gran crecimiento 3.2 del presupuesto nacional para la educación y los grandes avances en este sector trascendental y tan importante del país. ¿Pero qué viene? Concatenado al discurso de Humala, viene lo que representa una estadística mundial en la educación, que es la estadística PISA, donde se llega a la conclusión penosa, aberrante, indignante, de que el Perú, en todo lo que es lectura, en todo lo que es matemáticas y comprensión, estamos en los últimos lugares. Pero además de ello, en deserción escolar. ¿Por qué? Porque el niño, la niña, sobre todo en las áreas rurales, tiene que desertar por la propia necesidad de tener un puesto de trabajo totalmente informal, totalmente precario, para minimizar las grandes necesidades del hogar, dado de que la situación económica implica que el padre, la madre trabajando, una ayuda necesaria del hijo o de la hija. Entonces, que no nos engañen, si nosotros no asumimos el incremento a un 6% como mínimo del Producto Bruto Interno, no tendremos un incremento inmediato
a los maestros. ¿Y por qué hablo de ello con tanta efervescencia? Lo he dicho más de una vez, en otros países, pongamos en Japón, usted está por una calle aledaña inclusive, se cruza con un maestro y hay una reverencia al maestro. Es la persona que nos ha dado ilustración, instrucción. Somos algo o mucho o de repente poco por los maestros. Y si lo tenemos poco es porque no hemos sabido aprovechar realmente el momento de ese magisterio, de ese ser que nos ha formado. Pero ¿qué pasa ahora acá en el Perú? Tenemos, siempre les he hablado del caso de la profesora Margarita, cuando estuve hace 2 meses allá dando unas conferencias en Apurímac, tanto en Andahuaylas como en Abancay, a los profesores del SUTEP, que se han rebelado totalmente contra esa dirigencia ahí en Lima que los explota de la manera más vil con la famosa derrama magisterial, a que al maestro se le descuenta a mano militar, y donde he descubierto, luego de muchas investigaciones, que la derrama magisterial que se crea por una ley en el primer gobierno del presidente Belaúnde, ha habido tanta maña, tanto engaño, que ahora funciona como empresa privada, donde los profesores que deberían ser asociados no solamente de papel, sino de fondo, no lo son. Y va un profesor a Lima, se encuentra con un edificio monumental ahí en la avenida San Felipe en Lima. Enhorabuena que los maestros tengan, pero que lo tengan, o que sean partícipes de ese gran edificio, con una total cantidad también de empleados y empleadas que trabajan ahí, pero dice el profesor, sobre todo de las diferentes regiones del Perú, llegando a la capital, bueno, pues quiero que me den un préstamo. Yo he cotizado año tras año, mensualmente representa un ingreso aproximado de 6 millones de soles que le descuentan a todos los maestros, que se incorpora la derrama, y por lo menos pues esto tiene que funcionar con el principio cooperativista. Yo soy asociado y a mí se me otorga un préstamo en un momento de necesidad bajo una tasa de interés mínima y bajo condiciones de amortización totalmente halagüeñas, positivas. De ninguna manera. Le cobran interés por ese préstamo al maestro asociado entre comillas, más que el Banco de la Nación. Pero además de ello, la derrama magisterial, en la etapa que los hoteles de turistas del Perú fueron privatizados justamente en el gobierno de Fujimori, la derrama adquirió una buena cantidad de hoteles que los tiene repartidos en toda la República. Por lo menos, lo mínimo que puede hacer la derrama es darle un precio preferencial a cada uno de sus maestros o maestras asociados, entre comillas. ¿Para qué? Para que disfruten de un solaz esparcimiento o un viaje de tránsito a ver la familia o lo que fuere, ¿no? Le cobran como un turista. En mérito a ello, nosotros acá estamos estableciendo un incremento, como dice, 6% del PBI para la educación. Objetivo inmediato, incremento de sueldos de los docentes. Si el presidente de la República no cumple con ello, será denunciado por falta grave, y si algún funcionario no cumple, será denunciado penalmente. Este artículo es totalmente concreto y ataca de raíz uno de los sectores más importantes del país, que son o que representa la educación. Luego transmitimos una institución jurídica que se ve en muchos países del mundo, pero esta institución no existe en el Perú. Se llama juicio de residencia. Repito, juicio de residencia. Este juicio de residencia representa que un presidente termina su ejercicio presidencial y tiene que quedarse un tiempo, en este caso 2 años. ¿Para qué? Para que asuma su responsabilidad luego de su ejercicio. ¿Y por qué implementamos este artículo? Por un motivo
y por otro también. El primero, la casuística que tenemos con el corrupto narcoindulto Alan García. Ustedes recordarán que al final de su primer gobierno, que fue desastroso, con una inflación galopante nunca vista en la República, con actos de corrupción totales y absolutos que cualquier ciudadano, hasta de los despistados, se quedaron pues absortos de tanta y tanta corrupción, terminó su periodo y se fuga del país bajo un pretexto que lo querían matar, etcétera, toda una trama que ya el Perú la conoce. Bueno, pues, ¿dónde terminó? En Bogotá, Colombia. Yo he pasado por la calle donde tenía su residencia, una residencia millonaria, y luego se traslada a Francia, donde también he visto el barrio donde hasta ahora mantiene su residencia Alan García, con un sueldo de presidente que de ninguna manera le podía dar un ingreso para tener en los barrios parisinos, allá en Francia, donde se alberga a las personas más ricas, los millonarios más con mayor fortuna del mundo, una vivienda que, repito, que hasta ahora la mantiene Alan García. ¿Qué hizo Alan García? Se valió de otra institución, que esa sí la queremos eliminar, como lo verán a ustedes en este proyecto de constitución, que se llama la prescripción. La prescripción le dura a usted cualquier delito que haya cometido, el más atroz, 10 años. Usted comete su delito, se fuga como hizo Alan García a Bogotá, a París, dejó que pasen los 10 años, regresó, prescribieron los delitos y no pasó nada. Y bueno, pues intentó la presidencia y con éxito la segunda presidencia. Ahora sí dificulto, como creo que todo el Perú dificulta, o por lo menos la gran mayoría, que este individuo tan corrupto, con tantos procesos, con esto último de los narcoindultos, donde la vez pasada conversaba con un grupo de colegas y creo que todos nos estamos animando a nuevamente ir a la universidad a estudiar Derecho, porque vemos a un condenado ya, o por condenarse, por lo menos, llamado Chinguel, que era el que le llevaba los expedientes a García, siendo presidente de la República, para que libere a capos del narcotráfico, repito, capos del narcotráfico, extranjeros y nacionales, donde por preeminencia constitucional es el único que puede indultar es el presidente de la República, pero tienen que ser motivos justificados. Este Chinguel le llevaba los expedientes y el que firmaba no era Chinguel, era Alan García. Ahora han pedido 17 años de condena efectiva para este Chinguel y el que firmaba, Alan García, no pasa nada. Esto es algo increíble. Claro, no pasa nada porque hay una secuela total y absoluta de burla a la ley, burla a la justicia de parte de Alan García. Ustedes recuerdan que se crea la megacomisión conducida por un joven congresista de apellido Tejada, donde desgraciadamente él es un profano en derecho y sus colaboradores parecía que no conocían muy bien el tema, tenían la oportunidad total y absoluta de no solamente conducir esta megacomisión que no condena, no enjuicia, no sentencia, pero sí puede en su capacidad de fiscalización toda la preeminencia para armar un expediente excelente y presentarlo a la Fiscalía, y era cárcel para Alan García. Desgraciadamente esto no sucedió, repito, por mañas, argucias de la gente de García, que para muchos tiene copado el Poder Judicial a los más altos niveles en Lima y que con amparos, con habeas corpus, con una serie de dilaciones ha podido, por lo menos hasta ahora, cabrear la justicia, pero yo creo que no le va a durar por mucho tiempo. Bajo ese tema, nosotros creemos que es indispensable que un presidente termine su ejercicio y
acá viene, juicio de residencia para el presidente de la República, se quedará 3 años en el Perú luego de culminar su mandato. Nosotros calculamos, ya lo hemos dicho, de que Ollanta Humala va a terminar en prisión, y una de las prisiones que creo que le va a tocar es una de las de mayor seguridad en el país, que es la base naval del Callao, bajo la administración de nuestra Marina de Guerra, y donde está preso para muchos el mentor de Ollanta Humala llamado Vladimiro Montesinos, porque para estos que están convencidos de ello, el ejemplo es Locumba, cuando hace Ollanta Humala todo un aparato de sedición, insumisión contra las normas militares y aparentemente, entre comillas, se levanta en Locumba, todo hace presagiar, según la teoría que se argumenta con bastante solidez, de que ese levantamiento fue, entre comillas, concatenado, coludido, en contubernio con el gran corrupto llamado Vladimiro Montesinos, distrayendo a la opinión pública con un levantamiento y que ello representara la distracción para que en el yate Carisma se pueda fugar Vladimiro Montesinos. Lo lograron con éxito. Fue una distracción total con el tema de Locumba para la opinión pública. Todos los medios de comunicación y de prensa estaban al acecho de las noticias de lo que pasaba en Locumba, mientras el gran corrupto se fugaba, como ustedes ya saben y recuerdan, hasta que se tuvo su captura. En mérito a ello, este juicio de residencia, ojalá que nuestro proyecto ya camine a su culminación y podamos tenerlo en una nueva Constitución. El otro tema es, no podía ser de otra manera, incidir con la educación gratuita, realmente gratuita para todos nuestros niños y niñas. El espíritu que argumentan todos nuestros gobernantes y sus ministros y toda la cúpula gubernamental es que la educación es gratuita, que los colegios del Estado están totalmente gratis. No es así. Gratuito es que el alumno ingrese y no tenga ningún tipo de obligación crematística ni económica, de parte de sus padres, por cierto. Pero esto es una fantasía. El colegio estatal ingresa el alumno y comienza que el derecho del buzo, el derecho del cuaderno, del libro, conducen la compra donde debe ser, el uniforme, etcétera, etcétera. Y todo esto, aunque pareciera simplón o pareciera totalmente fútil y para muchos intonso, no es así. Hogares que no tienen ni siquiera para la supervivencia elemental, se enerva su deseo totalmente justiciero de derecho fundamental de educar a sus hijos, porque esas aparentes pequeñas cuotas no tienen y no pueden ser subvencionadas por un bolsillo decrépito de padres que representan la gran mayoría en el país. En mérito a eso, nosotros establecemos en esta nueva Constitución, nuestro proyecto que hemos presentado, la educación pública en todos los niveles será realmente gratuita. Se denunciará penalmente al funcionario que cobre por algún concepto. Le he querido poner el tema denuncia penal porque los sátrapas y cualquier individuo que comete un delito tiene un enfrentamiento total y absoluto en su conciencia, si es que la tiene, en su mente, si es que le da tiempo para meditar o pensar, un enemigo total y absoluto, que es el encauzamiento penal y lo que puede derivar de él luego de un proceso, un debido proceso, por cierto, una sentencia y una condena que va a representar la cárcel. Por eso, ello deviene en un proceso penal. Luego, no es que estoy en contra de que la educación privada tenga la posibilidad, como cualquier empresario, y yo conozco a muchos que están inmiscuidos en los temas educativos,
que tengan una retribución lógica a un emprendimiento educativo que les dé, repito, utilidades lógicas. Nadie está en contra de ello. Pero lo que sí no estamos de acuerdo en que todo proceso de emprendimiento, todo proceso empresarial educativo están exonerados de impuestos. Esto representa para muchos ver universidades en todo el territorio nacional que cobran unas mensualidades verdaderamente exorbitantes, con grandes moles de edificios, haciendo la competencia entre ellas, cuál tiene la mayor cantidad de alumnos, y encima que la utilidad bajo jugosos pensiones o ingresos representan pues llenarse los bolsillos, en mérito de eso todavía no se paga impuestos. Nosotros decimos, las entidades educativas privadas pagarán todos sus impuestos, como empresas privadas actualmente no los pagan. El impuesto es un concepto de antiguo que representa la colaboración de un emprendimiento, de un negocio, de una empresa, para que se supone la administración estatal, regional, provincial o distrital, con esos ingresos puedan llevar a la gran quimera, que es el bienestar público o el bienestar general. Ese concepto, en teoría, que para muchos es discutible, por cierto, porque tenemos autoridades corruptas, autoridades pues impías, que no tienen ningún tipo de condescendencia con el dolor humano, inhumanas, por cierto. Entonces, pero eso es otro tema. El concepto en bruto, el concepto total del impuesto es que representan una inyección hacia el bien general. El otro tema es la regionalización. Nosotros creemos de que el proceso de regionalización es un fracaso, pero tenemos que ser conscientes. Ha sido un primer paso interesante de que la Lima virreinal, donde yo nací, no sea pues la omnívoda que succione a las demás regiones. Eso es totalmente injusto. Yo he repetido más de 1000 veces que los limeños no son peruanos de primera categoría, como algunos pretenden en forma totalmente díscola, injusta y yo diría hasta inhumana transmitir ese concepto. No. Tengo que reconocer que ha sido un primer paso este proceso, donde nacen los presidentes regionales, ahora llamados gobernadores regionales, que implican una labor de algún crecimiento, alguna importancia en su región. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que se le da en la letra y en el reglamento y en la ley orgánica inclusive una serie de preeminencias a toda esta organización muy justa del gobernador regional y todos los elementos administrativos que van concatenados a él, pero no se le dan los presupuestos reales. No se le da que lo que produce esa región, que no solamente debe ser extractivista en materias primas, sino también ingresar a un proceso de industrialización, como luego lo veremos cuando sigamos en los próximos programas detallando este nuevo proyecto de constitución, se le tiene que dar una preeminencia en presupuesto y en capacidad no solamente de gasto, sino para que lleve a cabo proyectos creativos en innovación, en valor agregado, que son dos conceptos elementales y básicos. Desgraciadamente, me avisa don Ronnie, que es acá nuestro líder en todo lo que es el switcher, de que nuestro programa está por terminar. La consecución de los próximos traerá una información mucho más ya detallada del proyecto de constitución, que nos va a dar una idea de lo que según este modesto programa piensa que debe tenerse en el país. Por cierto, no es la perfección, de ninguna manera. Esto implica mayores detalles, pero es un gran primer paso.
Yo quiero transmitir lo que siempre digo como colofón de nuestros programas. Cualquier individuo que está en la capacidad de un gobierno central, distrital, regional o provincial, que usted, hermano y hermana, se convierta en un tucuirricu. Acá tiene un programa para asumir la capacidad de captar su denuncia. Haremos lo que sea posible, siempre relacionado pensando en una nueva constitución. Por gentileza de la corporación multimedia que nos acoge en forma tan democrática, este programa será repetido el día de mañana domingo de 4 a 5 de la tarde. Para todos ustedes, que Dios los acompañe. Pajarincama, y por cierto, que Dios siempre los acompañe en una región tan importante como es Cusco, y a todos los hermanas y hermanos que nos están viendo a nivel nacional vía www.rtveldiario.pe y en el extranjero también. Pajarincama, adiós hermanos, hermanas.